Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la unidad uno de este programa, sin preámbulos porque tenemos poco tiempo, así que comencemos. Cuarto oscuro, básicamente vamos a ver cosas que vimos en primer año, pero un poco más avanzadas para completar y redondear el tema. Bueno, sabemos que el cuarto oscuro o laboratorio es el lugar o aspecto físico donde el técnico radiólogo va a realizar el procesamiento de la película radiográfica y a su vez la carga y descarga de los chasis radiográficos. Sabemos que nosotros al paciente vamos a obtener la imagen mediante el uso de un chasis. Ahora la imagen está en ese chasis, tenemos que nosotros hacerla visible para que tengamos la radiografía en nuestra mano. Para que este cuarto sea útil, digamos, tenemos que tener ubicación, dimensiones y accesos. Dentro de la ubicación sabemos que tienen que estar en el lugar contiguo cerca de la sala de rayos X, más por una cuestión de facilidad, comodidad, de no estar cargando los chasis en trayectos largos. Imagínense si mi cuarto oscuro está a 10 metros de la sala de rayos y un paciente tiene 8 placas, cargar 8 chasis hasta ahí sería bastante. Dimensiones. Entre las dimensiones no hay un número exacto que diga tiene que ser 2 por 2, 5 por 8, no. Sino que las dimensiones tienen que estar de acuerdo a las capacidades del movimiento. Si es una sala de rayos que genera mucha cantidad de pacientes, es aconsejable que el cuarto oscuro sea grande. En cuanto a los que son de digital, solamente tienen que ser cómodos. Acceso. Acceso es cómo se ingresa. Sabemos que no tiene que llegar luz a la placa radiográfica. Entonces lo que va a hacer el acceso es no permitir que ingrese la luz. Para evitar esto hay distintos tipos de acceso. Tenemos el laberinto, ¿sí? Que es muy confiable, pero ocupa bastante lugar. Por ejemplo, si este es el cuarto oscuro y este es el pasillo principal contiguo a la sala de rayos, ven que no hay una puerta directa, sino que hay un pasillo que nos va a obligar a dar una cierta vuelta, que a veces acá hay cortinas y puertas, todo, de tal manera de que no ingrese la luz directa o que no haya un accidente de que alguien esté ingresando y pueda velar la radiografía. Luego la puerta giratoria. La puerta giratoria también es uno muy bueno, y es usado básicamente como los que hay en los shopping, ¿sí? Nada más que no vidriados, en donde hay un sistema de rotación, digamos, del mismo, donde ingresa uno y sale otro. Luego el de puertas paralelas. El de puertas paralelas es, digamos, algo mecánico. Es básicamente como las puertas corredizas, pero solamente hay dos, digamos, una en la parte exterior y una en la parte interior. Que si no se cierra una, no se activa la otra, ¿sí? O sea, son dos puertas juntas que si uno abre una puerta, la otra se bloquea. En cambio que si la cierra, la otra recién se habilita. Y recordar otra vez que cualquier tipo de sistema adoptado es para evitar que entre la luz, para provocar el velo de la película. Las paredes también es aconsejable que estén pintadas de una pintura sintética de colores claros. Básicamente el blanco es perfecto y que no tiene que tener ninguna inscripción ni nada. La limpieza. La limpieza también. El procesado se realiza siempre con las luces apagadas, con la luz inactínica, y es un proceso muy detallado. Entonces es de vital importancia mantener un orden correcto para evitar errores en el procesamiento de la película, así como también poder dañar a los artículos que están adentro, que son muy característicos. Es por eso que ponemos esta canción de que hay que guardar cada cosa en su lugar, ¿sí?
Pero como siempre digo, uno en el trabajo tiene que cuidar como lo es en la casa. Así que siempre ser cuidadosos y ordenados, no dejar todo por ahí. Las divisiones. El cuarto oscuro sabemos que tiene dos lados, la zona seca y la zona húmeda. La zona seca es aquella donde van a estar guardados todos los elementos que no tengan nada que ver con los elementos químicos o del proceso de revelado. Por ejemplo, tendremos las películas radiográficas, los marcotensores, podemos tener las guillotinas, eh, los chasis secos, eh, digamos todos los elementos que no tengan que ver con el proceso de revelado. Mientras que en la zona húmeda, ahí vamos a encontrar todo lo que es referente a los químicos. Tenemos las bachas, ¿sí? Que tiene el líquido revelador, el agua y el líquido fijador. Tenemos también la luz inactínica, ¿sí? En la zona seca también podemos tener, digamos, el negatoscopio, que es el que podemos usar una vez que está para visualizar la radiografía cuando está seca. Los bidones, también podemos tener acá los marcotensores que recién han sido usados, los que están mojados. Es importante no mezclar las cosas que estén de un lado al otro, porque imagínense si yo coloco un marcotensor que está mojado cerca de las películas radiográficas y yo cuando la saco gotea, ya estoy produciendo una imagen indeseada en mi radiografía. Tenemos los marcotensores, ¿sí? Que ellos van en la zona seca y en la zona húmeda. En la zona seca los que están secos, así guardaditos, y en la zona húmeda los recién usados. Tienen unas lengüetas fijas en las puntas, tanto superiores como inferiores, y vienen de todos tipos de tamaño. Ah, de tal manera de que se coloca la radiografía ahí para revelar. ¿Ve? Esta también está la parte de la zona seca, que es la mesa de carga y descarga. ¿Sí? Tiene que ser todo de material, por ejemplo, de que no produzca estática. Por ejemplo, este está hecho de cerámico. No es bueno que sea ni de aluminio. Es bueno que sea de baquelita prensada. Este que ven acá es un buzón, ¿sí? Que ahí está cerrado o anulado. Generalmente a veces los buzones están en los cuartos oscuros que se mantienen todo el tiempo cerrados y hay alguien constantemente adentro revelando. Entonces te pasaban los chasis por esos buzones. Uno pasaba y el que estaba adentro revelaba. Volvía a devolver los chasis cargados y seguía, digamos, encerrado. Iluminación. Iluminación nos dice que tiene que ser, tenemos dos tipos de luces, la luz blanca y la luz inactínica. La luz blanca es la que me va a permitir realizar cualquier trabajo que no tenga que ver directamente con el proceso de revelado. Por ejemplo, ordenar las cosas. Esta luz no tiene que ser la del tubo fluorescente. Tiene que ser una bombilla normal. ¿Por qué? Porque estos tubos fluorescentes cuando nosotros apagamos, siempre queda una pequeña luz incidente. Esa pequeña luz puede prenderse, digamos, puede permanecer mientras nosotros tenemos el proceso de revelado y puede producir un velo indeseado. En cambio, que la de seguridad o inactínica es aquella que la vamos a usar durante el revelado. Se apagan las otras luces y esta luz es de 25 watts, puede ser negra, verde, naranja, y lo que nos permite es trabajar cómodamente sin producir el velo de la película. Bueno, los chasis. Este es un pequeño videito que nos muestra cómo es. Están los chasis, sería la parte seca. Se coloca las placas en los marcotensores para pasar a las bachas. Que ahí hay placas, ven, marcotensores mojados. Perfecto.
Bueno, ¿y qué hacíamos en el cuarto oscuro? Carga y descarga del chasis, o sea, nuestro receptor de imagen. El receptor de imagen es el que tiene adentro que contiene el complejo película pantalla. ¿Sí? Es un, básicamente es un soporte, eh, es un contenedor, ¿sí? Que las características que tienen que permitir es que no filtre luz, no tiene que haber tiene que haber un perfecto contacto entre película y pantalla, tiene que ser resistente, ¿sí? Tiene que ser también de un número atómico bajo, esta parte, la parte gris, tiene que ser un número atómico bajo, cosa de que los rayos salgan y se atenúen lo menos posible en él y lleguen la mayor cantidad de rayos a lo que es la película radiográfica. Tenemos dos partes, esta es la parte anterior y luego la parte posterior, que es esta. La parte anterior o cubeta y la parte posterior o tapa. La parte posterior o tapa también tiene que ser de material que no sea pesado, pero también contiene una pequeña parte eh, de plomo para permitir de que los rayos no atraviesen y puedan chocar en otra cosa y volver otra vez a la película produciendo un velo. Recorremos los tamaños, los más normales 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35 y el 35x43. Siempre tiene lugares de identificación, ¿sí? Que marcan la derecha, ¿sí? La derecha del paciente para colocar el nombre o algo. Entre los chasis especiales tenemos los mamográficos, que son los 18x24. La característica que tienen es que tienen solamente una pantalla intensificadora. Los chasis normales tienen pantalla intensificadora de los dos lados y el mamográfico solamente de un solo lado. Luego tenemos el chasis telemétrico, que mide 30x90, ¿sí? Básicamente se lo usa para hacer radiografías de miembros superiores o de toda la columna vertebral. Tiene una característica en su pantalla, esto es lo blanco, es la pantalla, que permite que los rayos, digamos, de la parte inferior para abajo sea menor y de la parte superior, del medio para arriba sea mayor la absorción, digamos, por lo, ¿cómo le podría decir? Eh, por las estructuras atravesadas, porque imagínense si es algo tan largo, no podría ser equitativa la imagen, entonces tiene un componente que hace de que de la parte superior tenemos que poner la parte más ancha y de la parte inferior lo más delgado. Por ejemplo, si quiero hacer de miembros inferiores, yo colocaría la pelvis arriba y los miembros inferiores en la parte de abajo. Luego tenemos los chasis de ortopontomografía, que son a veces vienen curvos o flexibles, que permiten hacer la radiografía al barrido de todas las piezas dentarias. El Novodur. El Novodur son chasis normales, nada más que de otra marca, porque están realizadas con un tipo de componente un poco más liviano, ¿sí? No son tan pesados. Los de anteriores, vamos a decir la marca, son Kodak. Son un poco pesaditos esos chasis. En cambio que estos generalmente los trae AGFA, no son tan pesados. Son de un material un poco más liviano y también son resistentes. Son usados muchos estos materiales en lo que es aeronáutica, para hacer distintas actividades. El de magazine. El de magazine son para realizar las impresiones de las imágenes digitales. Cuando hacemos radiografía digital, nosotros usamos un chasis que no usa película radiográfica. Todo se descarga en una computadora. En el momento de que queremos imprimirlas, sí tenemos que usar una impresora. Así como usamos la impresora para imprimir cualquier hoja, bueno, hacemos lo mismo. Si nosotros en nuestra impresora tenemos que hacer una carga de hojas,
Imagínense si tendríamos que hacerla con las películas radiográficas, eh, se nos vela toda. Entonces lo que hacemos en radiología es, se utiliza el chasis de magazine. Básicamente es una valija, ¿sí? Que adentro contiene 100 películas y esa se introduce, se carga y descarga en un lugar oscuro, o a veces vienen con un pequeño mecanismo que permite que no se vele, y eso se introduce en la impresora. Y la impresora va sacando de ahí adentro cada vez que tenga que imprimir alguna. Y este es el chasis digital, que les decía que este no contiene películas radiográficas, sino que tiene una pantalla especial, que es la que absorbe los rayos X y tiene un código de barra que es el que se identifica en la máquina, se ingresa, lo capta y lo transforma en una imagen visible en un monitor. Siempre tenemos que tener el cuidado y limpieza de los chasis, de nuestras manos y del lugar donde manipulemos, porque es tan sensible la radiación, las películas, que ante las manchas, por ejemplo, de nuestras manos, si nosotros tenemos crema en nuestras manos y tocamos al momento de la carga y descarga, tengan por seguro que esa huella que han dejado va a permanecer y va a salir toda manchada. Lo mismo los chasis. Entonces siempre tener que tener un cuidado con la limpieza de todos los lugares donde trabajemos. Ahora, la pantalla intensificadora. La pantalla intensificadora se encuentra adentro del chasis. Cuando ustedes abren un chasis van a ver un cartón como plastificado blanco en ambos lados. Esa se llama pantalla intensificadora. Es el complejo que va a recibir los rayos X que salen del paciente. Y este va a estar en contacto con la película radiográfica y nos va a permitir que se forme la imagen radiográfica. ¿Sí? Obviamente vienen del mismo tamaño que los chasis, ¿sí? Y no es solamente un cartón blanco, sino que tiene sus partes. Acá está el chasis y en medio va la película radiográfica y es el que está en estrecho contacto con la pantalla intensificadora. Ese cartoncito blanco, ¿sí? Tiene capas. Es finito, pero tiene capas. La parte blanquita es la capa protectora, luego viene la capa de fósforo, la capa reflexiva y la base. La capa protectora es la que protege de los daños a nuestra pantalla intensificadora, ¿sí? Luego viene la capa de fósforo, que es el componente activo que va a permitir que los rayos X que ingresan acá se conviertan en luz visible y forme la película. Luego viene la capa reflexiva, que dice que por lo menos un 30% de los rayos X que solamente llega al paciente. Entonces lo que hace la capa reflexiva es aumentar las probabilidades de que la luz, de que los rayos X se conviertan en luz visible. Luego viene la base, ¿sí? Luego viene la base, que es la base. Es el lugar donde se va a apoyar todo este componente para darle mayor rigidez. Tiene que ser también flexible. Y Vera define de lo fino que es que la medida, por ejemplo, de la capa de fósforo es de 150 a 300 micrómetros, mientras que la base es de 1000 micrómetros. Pero lo que me interesa a mí de todo esto es la capa de fósforo. La capa de fósforo, obviamente le estamos hablando que es de fósforo, tiene que permitir que es, digamos, el elemento fluorescente, es el que va a convertir los rayos X en luz visible.
Este tiene que tener un número atómico elevado para que aumente la probabilidad de interacción con los rayos X. Esto se denomina eficiencia de detección de quantum. Bien, debe permitir que una gran cantidad de luz se genere cada vez que los rayos entren. Entonces, si mientras más cantidad de rayos se convierten en luz, se va a denominar eficiencia de conversión de los rayos X. La luz que emite, ¿sí? Porque, o sea, emite luz cada vez que interacciona, tiene que tener la longitud de onda adecuado para impresionar a la película radiográfica. Es decir, que tiene que generar una imagen. Esto se va a denominar correspondencia espectral. Y además, tiene que permitir que cada vez que se emita la luz, cada vez que un rayo interaccione, debe desaparecer cada vez que lo hace, no debe permanecer, o sea, debe ser mínimo. Es por eso que les repito, la finalidad del elemento fosforescente es transformar los rayos X en luz visible. Porque no es que la imagen le forman los rayos, sino que es la luz que interacciona con la pantalla e impacta con la película. Ahora, ¿por qué tiene que ser de un elemento? ¿Cómo se elige? Acá tenemos la tabla periódica de los elementos. Se dice que antes era el tungstato de calcio, pero a través de los años se hizo, digamos, una prueba de elementos para ver cuál era mejor, cuál era el más eficiente. Así como cuando nosotros a veces tratamos de hacer una receta y, por ejemplo, en vez de ponerle manteca ponemos margarina, pero no nos salió tan rico. O si no teníamos leche entera le colocamos leche descremada y se sintió la diferencia. Bueno, de la misma manera se probaron elementos y lo que mejor tuvieron los mejores que tuvieron, digamos, los que tienen lo que pueden ser aptos son los de tierras raras. Los de tierras raras se encuentran acá en los elementos que se llaman los lantánidos, que se encuentran desde el 57 hasta el 103. Y el más perfecto, por decirlo así, son los que provienen del gadolinio, con número atómico 64. Ventajas y beneficios de que sean de estos elementos. El que sea de número atómico alto significa que el proceso va a ser tan rápido que también va a permitir lo bajo tiempo de exposición a los rayos X del paciente. O sea, si yo tengo la gran cantidad de conversión de rayos a luz visible, va a permitir que yo no use tantos valores, entonces que no le exponga al paciente a radiación innecesaria. También produce un aumento del contraste. Aumento del contraste significa que yo puedo ver, digamos, las variaciones de blancos y negros y grises dentro de una radiografía. Entonces, la tierra rara me ha dado un buen contraste radiográfico en la calidad de factores, ¿sí? Factores radiográficos, el contraste es mejorado y evita la radiación secundaria. Al ser de rápida conversión de rayos X a luz visible, hace que no haya radiación remanente, o sea que ¿cómo le podría decir? Al ser un número atómico alto, la radiación emergente del número atómico, digamos, es de baja energía, entonces son atraídos y absorbidos de manera inmediata, que si serían de un número atómico bajo, pasa de largo. Recuerdan que yo les decía que la imagen se formaba porque nosotros somos tenemos distinto material. Entonces el número atómico alto en nosotros era los huesos y entonces toda la radiación era absorbida por los huesos. Mientras que la parte que tenemos aire, por ejemplo, en los pulmones, era como que pasaba. En este es lo mismo. Si el número atómico de la pantalla es alto, permite que solamente la radiación entre y se quede ahí, no siga pasando por afuera.
Y al mejorar esto, el tiempo de exposición y el aumento del contraste, aumenta la probabilidad de que podamos utilizar foco fino en otro tipo de exploraciones, no necesariamente que tengamos que hacer con el foco grueso. Y por ende, hace que podamos reducir el miliampere y el kilovoltaje de las exposiciones que hagamos a los pacientes. La luminiscencia. Bueno, es una característica de las pantallas, ¿sí? La luminiscencia. Pero en términos generales, ¿sí? En términos generales, la luminiscencia es que cualquier material que emite luz como respuesta de una estimulación exterior recibe el nombre de material luminiscente o elemento fosforescente. Y a la luz emitida se denomina luminiscencia. O sea, cualquier cosa que me emita luz como respuesta a algo que se hace desde afuera es un material luminiscente. Pero hay dos tipos de luminiscencia. Está la fluorescencia, ¿sí? Que tenemos el elemento luminiscente, ¿sí? Que está en un estado basal, o sea, en un estado neutro, sin emisión de luz, ¿sí? Y recibe un estímulo desde afuera. El material absorbe ese fotón de luz, se excita y emite luz. Emite un fotón de luz. Y vuelve al estado basal, es decir, al estado neutro. Pero obviamente ocurre muy rápido. Está en un estado basal, estado neutro. Recibe un fotón de luz por esta estimulación de afuera, emite otro fotón de luz y vuelve a su estado basal. Mientras que la fosforescencia tenemos el material luminiscente, ¿sí? Recibe el fotón de luz, o sea, la estimulación, emite la luz y sigue en estado de excitación luego de la estimulación. Un ejemplo de esto, para que les quede claro, no sé si se acuerdan de los juguetitos que se iluminan, que brillan en la oscuridad, los que son de este color, que nosotros los colocábamos cerca de la luz un buen rato y luego apagábamos la luz y el juguetito brillaba. Eso es fosforescencia. Lo hemos cargado, ha recibido la estimulación del foco, de la luz del foco, y luego emitía luz. Ahora, teniendo este ejemplo y diciendo que la radiografía solo necesitaba o sea, que era dañino una luz secundaria, nos queda claro que las pantallas intensificadoras son fluorescentes, ¿sí? Fluorescentes significa que no tiene que haber excitación después de la estimulación. Recibe el estímulo, emite el fotón de luz y se acabó ahí. A veces era necesario saber lo que era el factor de intensificación, que era solamente calcular, digamos, cómo era la exposición, los resultados de la exposición con o sin pantalla intensificadora. Ahora, no está necesario. Ahora la película radiográfica. ¿Cuál era el objetivo de nosotros al hacer una radiografía? Mostrar la lesión, mostrar al médico, mostrar al ojo una imagen resultado de un proceso, ¿sí? De un proceso para ser evaluada. Esto lo hacemos a través de una radiografía que va a estar en nuestras manos o en una pantalla si es realizada, digamos, de manera digital.
Bueno, vienen de distintas marcas, pero también corresponden a los mismos tamaños de los chasis que existen. 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 35, 35 por 43. Vienen de todos los tamaños, ¿sí? Bien, así como la película, la pantalla intensificadora está compuesta por capas, nuestra película radiográfica también está compuesta por capas, ¿sí? Vamos a tener dos características. Una que son vamos a tener dos tipos de películas, la biemulsionadas y la monoemulsionada. La biemulsionada o doble emulsión porque tiene dos capas de emulsión, mientras que la monoemulsionada una sola. ¿A qué se debe esta característica? Recordemos que el chasis en cada uno de sus lados tiene una pantalla intensificadora. Entonces esos que tienen dos pantallas intensificadoras, uno de cada lado, van a ser los que lo utilizan esta doble emulsión, porque una para cada pantalla. Mientras que estas, las monoemulsionadas de una sola capa de emulsión, son las que van a ser usadas con la película mamográfica, que solamente tienen una sola pantalla. Bien, acá digamos tenemos una pantalla de recubrimiento que es la que nos permite digamos eh, la protección, digamos, la protección de la radiografía, la emulsión, donde está el cristal de halógeno de plata, que es lo que va a convertir los rayos X, lo que van a formar la imagen visible, digamos, la capa adhesiva, que solamente es aquella que va a permitir el contacto entre ambas, ambas capas, y la base, que va a ser el sostén digamos, de todo lo demás. Es la parte que nos va a hacer que va a ser lo que va a sostener, digamos, todas las demás capas y va a hacer que nuestra película sea resistente. Por eso es que la base va a ser el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de nuestra radiografía. En ella se va a apoyar la emulsión, ¿sí? Y lo que permite, no sé si ustedes agarraron una radiografía alguna vez, es que sea flexible e irrompible. A menos que la cortemos directamente con la tijera, no podemos hacer como un papel de cortarla por el medio. Y tiene que permitir que tenga una estabilidad dimensional. ¿Qué significa estabilidad dimensional? Que va a permitir que la radiografía, desde que está virgen hasta que se haga el proceso de revelado y procesado, y cuando tenga el paciente en la mano y pasen 5 años, esa radiografía va a estar igual, no va a cambiar, no se hace más chica, no presenta arrugas, nada. Eso se llama estabilidad dimensional, no se altera por nada. En los materiales, ¿sí? Así como hemos ido viendo de que todos se fue experimentando a través de los años, al comienzo el material que se utilizaba era el nitrato de celulosa o acetato de celulosa. Estos si bien eran flexibles, estables, todo eso, pero eran muy inflamables, es decir, se podían quemar rápidamente. Y en lo que se usa en la actualidad es el poliéster, que está situado en su base en el etilenglicol y el dimetilteleftarato, que tiene un equilibrio, digamos, en todos sus componentes. Es el más apto. Luego tenemos la capa de la emulsión, ¿sí? La emulsión es la parte más importante que nos acomete a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los cristales de halogenuros o haluros de plata. Es la parte activa. Estos están compuestos por iones de bromuro de plata y yoduro de plata, ¿sí? Son triangulares. Eh, Generalmente mientras más chicos o más uniformes, mejor es. Pero, digamos, se presentan en distintas variedades que va a depender, digamos, de la calidad de la radiografía. Estos se obtienen, digamos, de una base química, por ejemplo, con el nitrato de plata, al que se le suma el bromuro de potasio, y se obtiene el bromuro de plata y el nitrato de potasio.
Ya vamos a ver un poquito más de lo que está de los géneros de plata cuando veamos la parte de revelar. Luego la capa adhesiva, que solamente es de contacto entre ambas capas, y ambos debe mantener la uniformidad y el estrecho contacto entre la base y la emulsión. El recubrimiento, que decíamos que era la de protección, generalmente se utiliza como el compuesto de la gelatina. La gelatina, así como nosotros tenemos la, la comestible, bueno, se asemeja a ella y permite de que no haya rayones en su superficie. ¿Cuáles tienen que ser las características de la película? Le decía que estos cristales de los genuinos de plata, el tamaño y la distribución de ellos en la capa de la emulsión es muy importante, porque la cantidad, el tamaño y la distribución van a depender la velocidad, es decir, la capacidad de transformar los rayos X de interacción, el contraste, ¿sí? El contraste, lo que yo le decía, la gama de grises que podemos observar en la radiografía, y la resolución, es decir, la nitidez con la que yo observe la imagen. El viraje. El viraje significa la coloración. Puede estar virada al azul o virada al verde. Esto tiene que coincidir con las características de la pantalla intensificadora. Cuando se dice que la de tungsteno de calcio, que son las viejas, son las que tienen un viraje tirada al azul, mientras que las de tierra rara son las viradas a la luz verde. Un ejemplo, o sea, que tienen que coincidir, por ejemplo, cuando nosotros abrimos un chasis, no tiene que haber una radiografía obviamente adentro, y le hacemos un disparo con el equipo de rayos, hacemos un disparo y se va a ver cómo se ilumina en color verde o azul, y entonces ahí nos está diciendo a dónde está virada, y entonces tienen que coincidir. Si se iluminó verde, tiene que ir con las películas viradas al verde. Si se ilumina azul, tiene que ir con las películas viradas al azul. Bueno, los tipos, todas las medidas habidas por haber, la de convencional, la que ya conocemos, la de uso especial, la de uso odontológico, las de impresión. Como ven, las de impresión, la de resonancia y la de mamográfica, son monoemulsionadas, tienen una sola monoemulsión porque no interaccionan, digamos, directamente con el paciente, directamente con la luz que interacciona. Entre las especiales, digamos, la película especial está la de cinefluoroscopía, que básicamente se utiliza en cateterismo y son las películas de cine, ¿sí? Que miden 18 por 35 y vienen en rollos y que van grabando todo el proceso. Obviamente ahora en la actualidad se realiza todo de manera digital y se guardan en un disco rígido. Pero antes, digamos, se grababan en una cinta como la de película. Luego está la película de duplicación, ¿sí? Que es una película especial. Para que se dé una idea, es como para sacar una fotocopia. Si tenemos una radiografía de un paciente, por ejemplo, cuando se hizo una fractura y ya el paciente se operó, ya tiene todo, ya está en recuperación, pero necesita enviar una imagen de su fractura a otro lado, por ejemplo, se puede sacar una fotocopia, por decirlo así, entre comillas, de esa radiografía. Existen estos aparatitos, ¿sí? Estos aparatos. Entonces se abre, así como una fotocopiadora, se coloca la película original arriba, ¿sí? Y se cierra. Esto tiene una película especial adentro y se emite una luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta impacta con la imagen de la radiografía, ¿sí? Y por ende sale una copia exacta de la radiografía.
sale una copia exacta de la radiografía. Otro tipo de películas son las películas de radioterapia que tienen una buena calidad de imagen para digamos asegurar de que el lugar donde se esté haciendo el tratamiento, digamos, sea lo más exacto posible. Y también las películas de dosímetro, que son unas pequeñas películas que están dentro de nuestro dosímetro, donde nosotros calculamos la radiación que recibimos. Esto va en el medio, ¿sí?, del dosímetro, que tiene unas plaquetitas de acá de cobre, de plata, y entonces lo que permite es que impacte la cantidad de rayos que hay y después ser, digamos, evaluada y ver cuánto hemos recibido de radiación. Ahora, en cuanto al almacenamiento y la manipulación, recordemos que estas radiografías son muy sensibles a la luz. Entonces decimos de que lo importante era de que no llegue luz al cuarto oscuro. Cuando nosotros revelamos una radiografía sin ser expuesta, es de este color, es un color celeste transparente, ¿sí? Y cuando se expone a la luz es de un color negro. Estos son errores, ¿sí?, de velamiento. ¿Sí? Imagínense si yo hago una radiografía de tórax, al revelado ya saldría el hombro o la base del tórax o algo superpuesto con esto. Esos son velos. O por ejemplo, cuando dejé la caja abierta de películas y prendí la luz, lo más normal es que también observemos esto. La parte de arriba velado, negro, no sirve. Y la limpieza, lo que yo decía, las marcas de las huellas, luego del revelado. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el almacenamiento y la manipulación de las películas. Calor y humedad. Tiene que mantenerse en un lugar, digamos, fresco. Mientras mayor temperatura, mayor aumenta las probabilidades del velo, lo que va a disminuir el contraste. Lo mismo con la humedad. La humedad no tiene que ser elevada. Y obviamente la luz no tiene que ser expuesta a luz indeseable. Y tampoco la radiación. Porque si yo tengo las películas radiográficas en un lugar donde hay radiación, va a llegar la radiación y va a interaccionar y va a producir también un velo radiográfico. En, la, en las cajas también lo que nos dice es el tiempo de expiración, ¿sí? El tiempo de expiración. Eh, las cajas en un lugar seco, eh, digamos, de una manera bien almacenada, perdón, bien almacenada, nos va a permitir que podamos tenerlo hasta un año. Y luego tenemos películas de pantalla, que son las que directamente no usan pantalla intensificadora, tienen un buen contraste, mayor rapidez y mayor absorción de la luz. Estas básicamente son las de uso odontológico, de que no usamos ya si hay una exposición directa. Ahora vamos a pasar con lo que es la formación de imagen latente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros interaccionamos, colocamos el paciente, hacemos la radiografía, por ejemplo, de la mano, ¿sí?, lo hacemos en el chasis. Si nosotros pudiéramos abrir, la película no se vería nada. Pero yo sé que en esa película está la mano. Yo hice una mano. Para yo verla, tengo que procesarla, revelarla. Entonces se dice que cuando está en el chasis, en la radiografía antes del procesado,
tiene una imagen latente. Es una imagen que está, pero no la veo. La convierto en imagen visible luego del proceso o del revelado. Bien, una vez más acá. Yo tengo el aparato de rayos, atraviesan los rayos X al paciente y llegan al chasis. Ahí yo tengo una imagen latente que con el proceso del revelado yo la voy a convertir en visible. ¿Cómo se produce esto? Por medio de la interacción, ¿sí?, de los cristales de haluro de plata que se encuentran en la emulsión. Estos cristales son, digamos, están en una forma cónica, donde tenemos iones, elementos de plata, de bromo y yodo, ¿sí?, cargados electrónicamente con un exceso o un déficit de electrones. Estos iones lo que van a buscar es la estabilidad para producir la imagen. Cada cristal de halogenuro de plata, ¿sí?, tienen un centro de sensibilidad, ¿sí? El centro de sensibilidad lo que va a permitir es que la concentración de iones negativos, o sea, de los iones que sobran, ¿sí?, se vayan a ese centro de sensibilidad. Entonces, al ion que ha llegado, que está en el cristal de halogenuro de plata, le va a llegar un fotón de luz o de rayos. Entonces el resultado va a ser el átomo de bromo más un electrón, ¿sí? Entonces, para que quede un poco más claro, tengo yo mi cristal de halogenuro de plata hecho por iones de plata, de bromo, de yodo, ¿sí?, con una carga excesiva, entonces tiene el signo negativo. Va a llegar un fotón de afuera proveniente de la pantalla intensificadora, ¿sí? Y entonces esto va a hacer que el bromo, digamos, se neutralice, ya no tenga esa carga negativa, y el electrón y produzca un electrón de carga negativa. Este electrón negativo más la plata, más el ion de plata, va a producir plata metálica. Digamos, este es el proceso químico que se efectúa en el cristal de halogenuro de plata. Entonces, para que la imagen latente se vea visible en el proceso de revelado, pasa esto. El electrón interacciona con el elemento del cristal, con el cristal. Van a emitir electrones negativos. Los electrones negativos van a migrar a este centro de sensibilidad y entonces van a producir que todos esos iones de carga negativa se conviertan en átomos de plata, que vendrá a ser esto negrito. Este proceso se produce muchas veces, ¿sí? Entonces tenemos elementos que interaccionaron con la luz y otros que no. Con el proceso de fijado se elimina aquellos que no fueron expuestos, obteniendo solamente los que tienen plata metálica, lo negrito. O sea, la imagen que yo obtengo. Entonces, se emite un fotón de luz, llega a mi cristal. El cristal, ¿sí?, el cristal produce un electrón negativo. Todo esto migran a los centros de sensibilidad
y van a producir plata metálica. Este proceso se realiza varias veces y los que no fueron interaccionados se eliminan con el fijador y queda el resultado final de los cristales que sí interaccionaron con el fotón. Esto se va a denominar proceso fotográfico. Es decir, desde el momento que yo tengo la película radiográfica en el chasis, interaccionó con el paciente, tengo mi imagen latente, produzco el revelado. El revelado significa de que yo voy a producir la plata metálica, la plata de que fue interaccionada con los rayos y con la luz. Y el fijado es eliminar todo lo que no fue, digamos, lo que no interaccionó y que me va a permitir, digamos, el resultado final. ¿Sí? Todo esto obviamente va a depender de la cantidad la calidad va a depender de la cantidad de cristales del halogenuro de plata, cómo se ubican en la emulsión, cómo interaccionan. Por ejemplo, acá vemos cristales de halogenuro de plata con su centro de sensibilidad. También se pueden haber con emulsiones con cristales más pequeños, uniformes. Digamos que podríamos decir que también va a depender del contraste. Mientras sea más contraste no es tan bueno porque solamente son blancos y negros. Y yo también necesito grises. Bueno, acá un poco más un poco más gráfico. Yo tengo la imagen latente, o sea, tengo los cristales de haluro de plata interaccionados, pero no lo veo. En el proceso de revelado, los que interaccionaron se convirtieron en plata metálica y en el proceso de fijado se eliminó lo que no fueron expuestos. Entonces, en el proceso químico vamos a ver qué soluciones intervienen y las composiciones químicas de cada uno. En el proceso van a participar tanto el revelador como el fijador, nuestros dos líquidos principales. Una base química de ambos es que tienen que estar humectados, o sea, son líquidos. ¿Con qué se hace esto? Con un líquido neutral, que es más neutral que el agua. El revelador, la función del revelador es producir esos iones de plata que se conviertan en plata metálico. ¿Sí? Esos iones de plata que han sido interaccionados que se convierten en plata metálica para obtener la imagen, mi imagen que está compuesta por negros, por blancos, por grises. Está compuesto nuestro revelador está compuesto por 5 componentes: un revelador, un activador, un restringente, un preservador y un endurecedor. Lo que hace estos componentes, el revelador, producen una reducción. Reducción significa que yo tengo un átomo de plata, ¿sí?, con carga positiva, que reciba, digamos, la estimulación de la energía del fotón de luz y que produzca un átomo de plata. ¿Sí? Le sacó la carga. La reducción y oxidación son dos elementos que no son iguales, pero la combinación de ambos se denomina reacción redox, que es útil, digamos, en el proceso de revelado de placas. Así como la Coca-Cola, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que tiene, es un secreto celosamente guardado. También los componentes netos de un revelador también son muy secretos. Lo que sabemos es que su base está dado en dos elementos que son la fenidona y la hidroquinona. La acción de estos dos elementos van a realizar, digamos, el proceso de revelado. Por ejemplo,
¿Qué es lo que va a hacer el proceso de revelado? Es, digamos, mostrarnos la imagen latente. Solamente con los cristales que tengan esta imagen, ¿sí? Lo que va a hacer el revelador, por ejemplo, tenemos un cristal sin exponer. Un cristal expuesto, ¿sí? O sea, que pasó por el paciente. Lo que va a venir a hacer el revelador es transformar, ¿sí? Esos cristales de halogenuro de plata con plata cargada positiva o negativamente, lo va a hacer es convertirlo en plata metálica, que al final se va a ver, digamos, una imagen, en lo que nosotros vamos a verlo con nuestros ojos. Sí, la fenidona y la hidroquinona, digamos, trabajan conjuntamente, que si yo trabajara solamente con uno solo. Por ejemplo, si yo tengo una curva, ¿sí? Decimos que si yo solamente trabajara con la fenidona, obtendría solamente este resultado. Sería un proceso lento. Mientras que con la hidroquinona sería un proceso lento pero un poco más elevado. Si yo trabajo con ambos, con fenidona e hidroquinona, voy a tener un resultado óptimo, porque con la fenidona voy a usar un espacio lento y se va a encargar de revelar las partes más oscuras. Mientras que la hidroquinona va a ser un resultado más rápido y se va a encargar de la parte más rápida, de las partes más claras. El revelado, ¿sí? Tiene que ser un revelado adecuado. Si yo tengo una falla en el revelado, el cristal expuesto también va a tener, eh, no va a tener un resultado satisfactorio. Por ejemplo, si yo tengo un infrarrevelado, significa que la radiografía no fue correctamente revelada. Y se acuerdan que nosotros teníamos una radiografía y podíamos ver trama ósea, muscular, pulmonar. Bueno, un infrarrevelado sería uno casi blanco, que no tenga tantas gamas de grises. Un sobrerevelado sería que no contenga tantas gamas de grises, sería una radiografía muy oscura. En cambio, que el adecuadamente revelado me va a mostrar toda esa gama de grises, trama ósea, eh, músculos, órganos, ¿sí? El tiempo va a depender tanto de los tamaños de los cristales, de la concentración de revelador y la temperatura. Significa cuánto tiempo va a demorar en convertirse en plata metálica, ¿sí? Mientras más pequeños los cristales, más rápido será. También con la concentración del revelador. Por ejemplo, si es un revelador nuevo, si recién lo colocamos, no demora no demora ni 30 segundos en ser revelado. Y la temperatura, mientras más caliente esté, también más rápido es. Por ejemplo, tiene que estar a unos 36 grados para hacerlo mucho más rápido. Dentro de los componentes tenemos también los activadores. Los activadores son de material de carbono de sodio y de hidróxido de sodio. Lo que hacen estos activadores es que van a potenciar, van a aumentar el tiempo y la capacidad de conversión de estos cristales. Eh, es decir, que va a permitir que sea de una manera mucho más eficaz. Luego están los restringentes, que están realizados se usa el bromuro de potasio y el yoduro de potasio. Esto lo que van a hacer es limitan,
¿sí? Limitan la acción, es decir, que van a hacer de que no sean convertidos los cristales que no han sido expuestos. Solamente va a hacer que se conviertan en plata metálica los cristales que han sido expuestos. O si no, yo tendría toda la radiografía en blanco o negro, digamos. Entonces lo que hace es que van a, van a decir, estos son los cristales que han sido, lo que han sido expuestos, estos solamente van a ser convertidos en plata metálica. Los que no se quedan ahí. Leo el preservador. Estos preservadores van a significar que van a evitar la oxidación, que se oxide el material de la radiografía, ¿sí? Puede ser esto producido por una oxidación aérea o está compuesto por sulfito de sodio. Oxidación aérea quiere decir que con el tiempo se deteriora el material, es lo que decía, mantener, digamos, la dimensión, que no se altere la radiografía. El endurecedor eh, está compuesto por glutaldehído, es un material que va a permitir, digamos, mantener también esta estabilidad dimensional. Es decir, que no va a permitir que la radiografía ni se hinche ni se ponga blandita en el momento de que esté la radiografía mojada. Si ustedes mojan una radiografía van a ver que permanece de igual manera. Por más que lo dejen varios días, no se deforma, ni se hace más blando ni nada. Se mantiene. Esto es por el glutaldehído que permite eso, digamos, de que no se altere la dimensión. Pero fíjense de que ahí todavía, digamos, no terminó todo. Nosotros ya estamos en el proceso de revelado, usando el líquido revelador, y no tenemos todavía la imagen latente. No la vemos, no la miramos. Si nosotros prendemos la luz, la radiografía se va a volver negra. Lo que permite de que nosotros podamos prender la luz, mirarla, llevarla de acá, ponerla en el negatoscopio, mostrarla al médico, guardarla en la casa, es el proceso de fijador. El proceso de fijador es el proceso final para encuadrar esta imagen latente. Lo que tiene son también distintos compuestos. Por ejemplo, el activador, que está hecho de ácido acético. Lo que hace este activador es va a detener la acción del revelador. Va a decir, listo, ya no se convierte en más plata metálica, hasta acá. El que no se convirtió, listo, que se joda, pam. Lo que va a hacer es eso, detener la acción del revelador. Luego están los limpiadores, como el tiosulfato de sodio o el tiosulfato de amonio, que lo que hacen es ayudar a la hiporretención. Lo que significa es que va a eliminar todos aquellos cristales que no fueron expuestos. Los que no fueron expuestos, listo, se van de la película. Estas zonas de limpieza son las zonas blancas que nosotros vemos en las radiografías. Luego están los endurecedores, como el aluminato potásico o el cloruro de aluminio o el aluminato de cromo. Estos los que hacen es que se fije la imagen, ¿sí? Y que no dé ya no dé la calidad de archivo, de que la radiografía ya la podemos sacar, ya la podemos poner a la luz, la podemos guardar, la podemos hacer lo que queramos. Ayudado con el preservador, que está compuesto por el sulfito de sodio, que es un líquido estable, lo que nos va a permitir de que pasen los años y que esta radiografía no se modifique. Dentro de las precauciones, ¿sí?, de estos líquidos es que tienen que estar conservados preferentemente a temperatura entre 15 y 25 grados. No se tienen que exponer los químicos a la luz solar, ¿sí? Las fotones de luz pueden variar, pueden entorpecer los efectos de los químicos. Siempre se tienen
que, que guardar en envases cerrados y tienen que evitar el contacto con el aire. Los químicos y compuestos de dos o más partes mezclar en el orden indicado y agitar bien antes de usarlos. O sea, cuando nosotros recibimos el revelador y el fijador, a veces no viene en un solo bidón, sino que se los prepara, que ya la vamos a ver dentro de un rato, y vienen en uno o en dos potecitos para mezclar como una receta. El agua de disolución de los líquidos tiene que tener bajo cloro, y en caso de limpieza hay que siempre enjuagar bien, no tiene que haber ningún químico en las bachas, por ejemplo. El procesado manual se realiza en la parte húmeda, ¿sí? Donde tenemos las bachas y en donde se va a realizar el proceso, digamos, el proceso de revelado, donde vamos a convertir la imagen latente en imagen visible. Tenemos el revelador, el agua y el fijador. En los pasos, lo primero que se hace es la preparación de los químicos. Vienen unos bidones, ¿sí? Dependiendo de la marca, algunos con parte A y con parte B. Generalmente el revelador son los de tapa roja y los del fijador los de tapa azul. Y se tienen que seguir las instrucciones de la marca comercial. Algunos te dicen, tiene que mezclar parte A con 10 litros de agua, revolver y a introducir parte B. Entonces no es que yo pongo parte B más parte A y después agua, no, tengo que seguir la receta. Coloco la parte A, cargo 10 litros de agua y coloco parte B. Y lo mezclo y ya está listo. Y lo colocamos en nuestras bachas. Las bachas generalmente son hechas de baquelita prensada y contienen, digamos, entre 20 y 40 litros. Hay algunos que son de 3 y otros que son de 4. Uno para revelado, otro para agua y otro para fijador. Y a veces tiene 4 para colocar doble agua. ¿Por qué? Nosotros lo que tenemos que hacer es colocar nuestra radiografía en el marco tensor. ¿Sí? Esto con luz apagada, con la luz inactínica de seguridad. Colocamos nuestra radiografía, ¿sí? Y lo introducimos en el revelador. En el revelador, ¿qué decíamos que pasa? Se convierte en plata metálica. Los cristales expuestos se han transformado en plata metálica. Se pasa al agua para no mezclar el líquido revelador con el fijador, o sea, para limpiar nuestra radiografía, y se lo pasa al fijador. El fijador lo que hace es detener la acción del revelador y eliminar todos los cristales no expuestos. A partir de acá, yo recién puedo prender la luz, ¿sí? Y paso mi radiografía ya con mi imagen visible al agua para que enjuagarla y que pase al secado. Esto es genial, digamos, es muy difícil poder hacerlo y un colega, mi amigo, lo ha podido hacer. Este es el proceso de revelado. Coloca la radiografía en el marco tensor, ¿sí? Ven que no se ve nada. Observen esta imagen de la radiografía y no se ve nada. ¿Ven? La luz inactínica hace de que esta película no se vele, la coloca en el líquido revelador. Hasta eso procede en volver a cargar el chasis, ¿sí? Sigue en el revelador. ¿Qué está produciendo? Está convirtiendo los iones de plata en plata metálica. ¿Ve? Carga otro, lo introduce y va controlando el anterior. Si se ha producido de la imagen, todavía no. Sigue cargando. Son 18x24, creo que las descargo. Y va a introducir una última, que es una 35x43, creo, una más grande.
¿sí? Al comienzo haremos una por una. Vamos a tener miedo y vamos a hacer una por una. ¿Ven? Ya no está tan transparente. Ya puedo observar una imagen. Pasa al agua y pasa al fijador. Controla las que sigue. ¿Vieron que estaba transparente? Miren, yo ya observo una imagen. Es una rodilla de perfil. Ya está perfecta. Lo va a pasar al agua y le va al fijador. Está haciendo una de comparativa de rodillas con carga. Esa todavía falta un poquito más. Revela, 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 revela. Cuando lo movemos, agiliza un poco el proceso. Una vez que observa que está bien la imagen, lo va a pasar al agua y luego al fijador. El fijador detiene el proceso de revelado y ya se puede prender la luz. Ya las radiografías están en el fijador. Ya podemos prender y la imagen transparente se ha convertido en una imagen radiográfica. Nuestra rodilla. Pasa otra vez al agua y de ahí se la coloca a secar. Es el proceso manual, ¿sí? Porque nosotros hacemos el proceso con nuestras manos. Luego, a partir de 1956, apareció el revelado automático, el revelado a través de la máquina, lo que nos permite acelerar el tiempo de procesado y que no lo hagamos nosotros. Estos están hechos por unas máquinas, ¿sí? Que lo asimilaremos así como una impresora, donde tiene una bandeja de alimentación y a través de un sistema de transporte, ¿sí? Van a pasar por las cubas, digamos adentro hay unas cubas de revelador, de agua y de fijador y de secado. Entonces nosotros la radiografía, también obviamente con la lucina clínica, ¿sí? La radiografía va a pasar por todos estos rodillos, ¿sí? Va a pasar por el revelador, luego va a pasar por el agua, pasa por el fijador, perdón, pasa por el fijador, pasa por el lavado y luego por el secado y al último vamos a recepcionar la película seca. ¿Sí? En la teoría lo tienen bien detallado cómo es el proceso. Cada de estos rodillos tiene una cuba donde está el líquido, ¿bien? Que está formado por un sistema de transporte, ¿sí? Por ejemplo, por un sistema de rodillo, que lo que va a permitir es que la película pase sin ser dañada por el medio de ellos, ¿sí? Por ejemplo, va a tener un rodillo maestro donde la radiografía va a pasar por el medio y va a volver a ascender para ser dirigida a otra cuba. Tiene un sistema de control de temperatura que va a permitir, por ejemplo, que el revelador esté siempre en una temperatura constante de 36 grados, mientras que la del fijador puede ser aproximadamente de 15 grados. Luego va a tener un sistema de circulación de llenado y secado. ¿Qué significa esto? Que este es un procesador, ¿sí? Que tiene la bandeja de alimentación y la bandeja de salida. Adentro, adentro están las cubas. Y obviamente cada vez que nosotros usamos los líquidos, se van gastando. Entonces va a tener un sistema de circulación que va a permitir que haya líquido nuevo, digamos los bidones nuevos, estén en unas mangueras y hagan que todo el tiempo haya líquido, porque va a tener
otros contenedores acá que van a eliminar el líquido usado, digamos, el que ya no nos sirve. Entonces tiene un sistema de que va a permitir de que se esté renovando constantemente los líquidos que estén adentro. También tiene un sistema de secado que va a estar al final, en la parte final, lo que va a permitir que la radiografía salga completamente seca. Y obviamente un sistema eléctrico, porque va a ser un elemento que esté alimentado en base a la electricidad. Obviamente este sistema, este cableado, va a estar de una manera, va a estar colocado de una manera que no entorpezca, porque estos elementos de procesado, nosotros tenemos que limpiarlos. Entonces se pueden desarmar y no permiten de que se entorpezca o se ensucie o que cortemos algo. Están colocados de manera, digamos, eficiente. Porque nosotros a las cubas también las tenemos que sacar, limpiar los rodillos para que no queden manchas en la radiografía. Entonces, digamos, eh, está, digamos, colocado correctamente. Así como nosotros cuando desarmamos las impresoras, así, digamos. Y bueno, vamos a seguir trabajando en la plataforma. Ingresan a los foros o tareas de trabajos prácticos para que podamos continuar con esto. Y bueno, bienvenidos otra vez a este año, al 2021, donde vamos a trabajar presencial y virtual, y espero la colaboración de todos ustedes. Nos vemos.